Cuando le pregunté a mi hijo a qué hora sería su boda, él solo sonrió y dijo: «Ah, nos casamos ayer. Solo se invitó a gente especial». Me quedé helada, con un nudo en el corazón. Toda mi vida se la había dedicado a él. Mi amor, mi dinero, mi juventud. Para recibir a cambio esas dos palabras. Especial, de las que no era digna. Una semana después, me volvió a llamar con voz alarmada. «Mamá, se me pasó el alquiler, ¿no me lo transferiste?» Sonreí y respondí pausadamente: «Oh, creí que la gente especial se encargaría de eso por ti». Y ese, queridos amigos, fue el momento en que me di cuenta. A veces, perder un hijo no es perderlo todo, sino liberarse de un amor que ha sido explotado. La historia de hoy es el viaje de una madre, desde el dolor de la traición hasta el momento de levantarse, recuperar su dignidad y darle al ingrato una lección que la vida jamás olvidará. Si alguna vez has amado a alguien con todo tu corazón, solo para recibir a cambio frialdad y desprecio, esta historia es para ti. Díganme, ¿desde dónde me están viendo? Si creen que la justicia y la bondad aún existen en este mundo, dejen un comentario, denle a me gusta, compartan este video y suscríbanse al canal, para que juntos continuemos el viaje de corazones que han sido heridos, pero que nunca han dejado de creer en lo bueno. Yo, Renata Reyes, tengo ya 68 años. El viento de la tarde se colaba por la ventana de mi pequeña casa en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, trayendo consigo el suave aroma a jazmín. Hace 10 años, desde que Fabián, mi marido, exhaló su último aliento. Vivo sola. He dedicado todo mi amor, mi energía, mi modesta pensión y los ahorros que él dejó a Marcelo, mi único hijo, y a Eulalia, su esposa. Ellos eran mi todo. No escatimé en nada para ellos. Incluso acepté convertirme en una sombra, invisible en mi propia familia. En los últimos 3 años, he gastado más de 570.000 pesos. Esa cifra era toda una fortuna. El alquiler de su lujoso apartamento en Polanco, 8.500 pesos al mes. Lo pagaba yo puntualmente. Y el dinero para la comida y los artículos de primera necesidad, 3.500 pesos al mes. Tampoco lo olvidaba. Regalos de cumpleaños, de Navidad, sorpresas. Siempre estuve detrás de todo. Incluso en emergencias como una factura médica de Eulalia de 13.600 pesos o la reparación del aire acondicionado de 11.900 pesos. Yo era quien pagaba. Peticiones triviales que ellos llamaban necesidades urgentes. También las cumplía con esfuerzo. Sacaba de la herencia de mi marido, de mi pensión, de las monedas que había ahorrado durante décadas de trabajo. Todo para que vivieran cómodamente. Mi hijo merece lo mejor, me decía a menudo. Creía que mi sacrificio sería recompensado con amor y respeto, que yo era una parte indispensable. El mes pasado entré en una lujosa tienda de moda en la zona rosa, un lugar por el que solía pasar de largo. Mis dedos acariciaron un vestido de noche verde esmeralda que brillaba como 1000 estrellas en la noche mexicana. «Este vestido es precioso, señora», dijo la dependienta. «Le quedaría perfecto». «Sí», sonreí. «Será el vestido que use en la boda de mi hijo». Gasté 3.500 pesos, una cantidad considerable de mi fondo de pensión. Pero creía que cada peso valía la pena. Me imaginaba de pie junto a mi hijo, radiante, orgullosa. También había preparado un sobre abultado, con 17.000 pesos en efectivo. El regalo de bodas que había ahorrado en una pequeña caja con el nombre de Fabián grabado. Mi casita olía a pan de elote horneado, a flores. Limpié cada rincón, abrillanté hasta el último detalle. Reorganicé mis piezas favoritas de cerámica de Talavera. Quería que todo estuviera perfecto, por si Marcelo y Eulalia querían hacer una pequeña celebración aquí,
después de la boda. Había preparado una gran olla de mole poblano, marinado carne de cerdo para cochinita pibil y hecho docenas de tamales de rajas. Todo por ellos. Llamé a mi hermana Catalina en Guadalajara. «Hermana, Marcelo se casa. Estoy preparando de todo». Mi voz no podía ocultar mi alegría. Catalina respondió con un ligero suspiro. «¿Ah, sí?» Me alegro por él. Noté cierta incomodidad en su voz, pero lo ignoré rápidamente. ¿Qué madre no se alegra por su hijo, hermana? Solo espero que sean felices. Confiaba en mi hijo, confiaba en el amor que les daba, confiaba en que era indispensable. Temprano en la mañana del supuesto día de la boda, la luz del sol se colaba por mi ventana. Sostuve el teléfono, mi corazón latiendo emocionado. Estaba lista, me sentía muy nerviosa. «Hola, hijo, soy mamá. ¿Dónde estás? ¿A qué hora es tu boda? Ya lo tengo todo preparado, solo esperando para salir». Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. Luego la voz de Marcelo sonó, fría como el hielo, sin una pizca de emoción o remordimiento. «Ah, nos casamos ayer, mamá. Solo se invitó a gente especial. Me quedé inmóvil en el salón. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo de madera del Parque de México. Las palabras «solo gente especial» resonaban en mis oídos, repitiéndose como una maldición. Se me encogió el pecho. Sentí como si 1000 agujas me lo estuvieran perforando. Sabía que yo no era esa gente especial. Una verdad dolorosa, lacerante. Con las manos temblorosas, recogí el teléfono. Abrí Instagram. Mi muro estaba lleno de fotos de la boda de Marcelo y Eulalia. Una fiesta suntuosa en un restaurante de lujo, con candelabros de cristal y flores frescas por doquier. Los padres de Eulalia radiantes, abrazando y besando a los recién casados. Los hermanos de Eulalia, brindando con champán. Eulalia deslumbrante en su inmaculado vestido de novia blanco. El vestido por el que yo le había dado 5.000 pesos el mes anterior, creyendo que era dinero para un importante traje de entrevista de trabajo. Vi todo lo que no me habían invitado a presenciar. Vi incluso a los amigos más cercanos de Marcelo, gente que yo conocía desde su infancia, también presentes, riendo alegremente. Ni rastro de mí. Mi corazón se hizo pedazos, cayendo a mi alrededor como hojas de otoño. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con el vestido de noche verde esmeralda aún colgado en el armario, mirando fijamente la oscuridad. No lloré de tristeza. Lloré de rabia. Rabia por la decepción acumulada durante años, por la humillación que me había corroído por dentro. Lloré por todas las veces que me habían hecho sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un estorbo, que mi dinero era lo único valioso que podía ofrecer. Lloré por la madre estúpida que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma en un intento de ser indispensable para quienes la consideraban desechable. Mis manos temblaron mientras sacaba mis viejos libros de cuentas, empezando a calcular cada gasto. 8.500 pesos de alquiler, multiplicados por 36 meses. 3.500 pesos de comida multiplicados por 36 meses. Regalos de cumpleaños, de Navidad. El préstamo para el coche que nunca me devolvieron. 42.500 pesos. Reparación del aire acondicionado. 11.900 pesos. Muebles de sofá. 20.400 pesos. La cifra final me dejó aturdida. Más de 570.000 pesos. La herencia de Fabián, mi pensión, cada centavo ahorrado. Todo se había agotado. Para ser recompensada con una frase, solo se invitó a gente especial. Cuando desperté a la mañana siguiente, me miré en el espejo del baño. Ojos cansados, arrugas profundas. Pero había algo diferente en mi mirada. Una dureza que no reconocía.
Una determinación que había estado enterrada bajo años de resignación. Por primera vez en muchos años, mi primera preocupación del día fui yo misma. Preparé un café negro fuerte, aspirando profundamente el aroma familiar. Ya no pensaba en llamar a Marcelo para preguntarle si se había levantado, ni revisaba el teléfono en busca de un mensaje de disculpa. Me senté allí, sorbiendo cada trago, dueña de mi nuevo día. Exactamente una semana después de la boda secreta, estaba sentada en el jardín, podando mis hortensias. El sol dorado bañaba los pétalos y una suave brisa acariciaba mi cabello. De repente, el teléfono sonó insistentemente. Era Marcelo. Lo dejé sonar 2 o 3 veces, la insistente llamada, antes de descolgar. «Hola, hijo, soy mamá. Contesta, por favor. Es una emergencia». Su voz estaba llena de pánico, muy diferente a su anterior frialdad, muy diferente a esa voz gélida que dijo «¿Solo gente especial?». Estaba invitada. «Mamá, el alquiler está atrasado. 2 meses. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos echará. ¿No me transferiste el dinero, mamá?». Su voz temblaba, como si el mundo entero se desmoronara bajo sus pies, como un niño que ha perdido a su madre. Guardé silencio, escuchando cada palabra, dejándolas calar en mis oídos. Recordé todas las veces que me apresuré al banco para transferirles dinero, las veces que cancelé mis planes para asegurar que tuvieran un lugar donde vivir, las veces que comí frijoles y arroz para que ellos tuvieran sus antojos. Ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, se atrevían a llamarme como si nada hubiera pasado. Una sensación de agotamiento me invadió, pero también una determinación férrea. «Oh, creí que la gente especial se encargaría de eso por ti», dije, con una calma asombrosa, mi voz sin temblor alguno. Al otro lado de la línea, un jadeo de sorpresa, seguido de un silencio largo y profundo. Pude escuchar el latido de mi propio corazón con claridad. Por primera vez en muchos años, no era yo quien temblaba, sino él. Marcelo balbuceó. «Mamá, no entiendo. Tú y Eulalia siempre han sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para Eulalia». «Mentiras». Todo eran mentiras, envueltas en la voz dulce que solo usaba cuando necesitaba mi ayuda. La misma voz que había usado para pedir dinero para el vestido de novia, la luna de miel, los anillos que yo había ayudado a pagar, sin saber que nunca presenciaría la boda en la que los intercambiaron. Durante años había vivido con la sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir un poco de afecto de mi propio hijo. Pero ahora, esas palabras ya no tenían efecto. La máscara había caído. «Renata, por favor, mamá, no hagas esto», suplicó Marcelo, su voz cada vez más baja. «Aquí no hay por favor, mamá», respondí, mi voz volviéndose fría y decidida. «Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial como para estar en su boda. Ahora yo estoy tomando la mía». Colgué el teléfono. Lo apagué por completo. No quería más molestias. Quería vivir mi vida. No dudé. Esa misma mañana fui directamente al banco Banamex cerca de mi casa y hablé con la señora Ana Mendoza, mi gerente bancaria. Ella había sido testigo de mis transferencias a Marcelo y Eulalia tan regularmente como el amanecer durante los últimos 3 años. «Hola, señora Ana», le dije. «Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Y también quiero información sobre cómo proteger mi cuenta. Ya no quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero». La señora Ana me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación genuina, muy diferente a la indiferencia de mi hijo.
Señora Renata, ¿qué pasa? ¿Está segura? Durante los últimos 3 años, esas transferencias han sido como un reloj. Lo que pasa es que finalmente he abierto los ojos, señora Ana. Respondí, con voz firme. Estoy muy segura. Ella procesó rápidamente mi solicitud, proporcionándome una carpeta de documentos sobre cómo proteger mi cuenta personal. Señora Renata, lamento entrometerme en sus asuntos, pero a lo largo de los años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para que haga este cambio. Sus palabras me tocaron el corazón, más sinceras que cualquier muestra de preocupación que hubiera recibido de Marcelo en muchos meses. No me están presionando, señora Ana, le dije. Al contrario, por fin he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, sentí un alivio inusual, como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Observé las bulliciosas calles de la colonia Roma, a la gente pasar, y por primera vez en muchos años, sentí que mi dinero era completamente mío. Ya no tenía obligaciones financieras con quienes me veían como un recurso, y no como una persona. Esta sensación era extraña, un alivio inesperado, como si me hubiera quitado una enorme roca del alma. Caminé, contemplando las vibrantes bugambillas que colgaban de los balcones, respirando el familiar olor a coches y comida callejera. Todo parecía nuevo, lleno de esperanza. Apenas unas horas después de salir del banco, mientras tomaba un café en la mesa de la cocina, saboreando la nueva libertad, el timbre de mi casa sonó insistentemente, sin parar. Miré la pantalla del sistema de cámaras de seguridad que acababa de instalar por consejo de la señora Ana Mendoza. Vi 3 coches estacionados bloqueando la entrada de mi casa. El SUV negro de Marcelo, el coche pequeño blanco de Eulalia y un sedán de lujo que no reconocía. La puerta principal de mi casa estaba entreabierta. Los vi moverse dentro de mi casa a través de la ventana de la sala. Marcelo, Eulalia y un señor mayor elegantemente vestido. Su abogado, el licenciado Javier Rojas. Estaban sentados cómodamente en el sofá que yo les había comprado. El sofá que costó 20.400 pesos. Ahora era el lugar donde tramaban contra mí. Revolvía mis papeles personales sobre la mesa del comedor. Mi sangre se heló. Tenían una llave. Les había dado una llave hacía años, confiando ciegamente, porque pensé que algún día me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Una ola de miedo me invadió, fría como el hielo, pero la sofocé rápidamente. Era hora de enfrentarlos. Respiré hondo, sintiendo el aroma del jazmín de mi jardín colarse por la puerta abierta. Este era el primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Entré en casa. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué está pasando aquí? Los 3 levantaron la cabeza, mirándome como si yo fuera la intrusa en mi propia casa, la invisible que acababa de regresar para causar problemas. Eulalia fue la primera en hablar, su voz con la urgencia que había escuchado por teléfono. Renata, gracias a Dios que has vuelto. Necesitamos hablar. El señor Rojas es el abogado que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? Repetí. Mi voz seguía asombrosamente tranquila. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Marcelo levantó la cabeza, mirándome con los ojos que una vez fueron de un niño inocente. Ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que habías cancelado todas las transferencias. El señor Mendoza también nos explicó que habías bloqueado nuestro acceso a tu cuenta. No entendemos por qué hiciste eso. Javier Rojas, el señor mayor de traje, intentó acercarse, extendiendo la mano. Lo miré directamente a los ojos, sin inmutarme, y no le di la mano. En su lugar,
Fui directamente a la mesa del comedor, donde estaba revisando mis papeles personales sin permiso. «Estos son mis documentos privados», dije con la mano sobre la pila de papeles. «No tiene derecho a revisarlos sin mi permiso». Marcelo interrumpió, con el tono condescendiente que usaba para ocultar su dependencia. «Mamá, estamos preocupados por ti. Últimamente actúas muy raro. Primero nos cortas financieramente sin explicación. Luego no nos contestas el teléfono. Creemos que quizás necesitas ayuda profesional». Eulalia intentó tomar mi mano con una falsa dulzura que solo usaba cuando necesitaba algo. «Renata, cariño, sabemos que has pasado por mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que crees. A esta edad, a veces es normal tener momentos de confusión». La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Me di cuenta de por qué habían traído al abogado. No para ayudarme, sino para declararme mentalmente incapacitada y obtener el control de mis finanzas. «No estoy confundida en absoluto», dije. Mi voz se volvió aguda y firme, silenciándolos a los tres. «Estoy más lúcida que en muchos años, y todos ustedes se van de mi casa ahora mismo». Justo después de que se fueron, el sonido de la puerta al cerrarse fue como una liberación. Inmediatamente llamé a Ricardo Sánchez. «Ricardo, necesito tu ayuda. Ahora mismo». Él accedió a verme de inmediato en su oficina en el centro histórico, a pocas cuadras del Palacio de Bellas Artes. Era el abogado de confianza de mi familia desde hacía mucho tiempo, conocido por su integridad y especializado en la protección de los derechos de los ancianos. Le conté todo, desde la boda secreta hasta el dramático enfrentamiento que acababa de vivir. «Ricardo», le dije, mi voz aún temblorosa, «no puedo creer que se atrevieran a hacer eso. Quieren declararme incapacitada». Ricardo escuchó atentamente, asintiendo con cada palabra. «Renata, cálmate. No estás sola. Este es un caso bastante común de abuso financiero a personas mayores en México. Pero vamos a luchar contra ellos. Tenemos pruebas suficientes». Me tranquilizó, afirmando que no estaba sola. Él ya había planeado cómo protegerme. Cambiar mi testamento para asegurar que mis bienes no cayeran en manos de quienes no los merecían. Revocar cualquier acceso a mis cuentas y prepararse para cualquier ataque legal de Marcelo y Eulalia. «Renata», dijo, «vamos a luchar por tus derechos. Y vamos a ganar». No quería más invasiones. Por consejo de Ricardo, llamé a don Raúl, el dueño de la ferretería que conocía desde hacía mucho tiempo en la colonia Roma, y a su hijo, Fabián, un experto en sistemas de seguridad, para que cambiaran todas las cerraduras de mi casa por las mejores cerraduras antirrobo e instalaran un sistema de cámaras de seguridad más avanzado. Fabián trabajó de manera profesional, instalando cámaras en la puerta, en las entradas y también en el jardín trasero. «Doña Renata», dijo Fabián al terminar, «este sistema le dará total tranquilidad. Podrá ver quién viene a su casa desde su teléfono, incluso si no está aquí. Y si alguien entra sin permiso, la policía recibirá una alerta automáticamente». Asentí con la cabeza, sintiendo un nuevo alivio. Me sentía más segura que nunca al saber que podía proteger mi espacio vital. Por primera vez en muchos años, mi dinero era completamente mío. Ya no tenía obligaciones financieras con quienes me veían como un recurso y no como una persona. Esta sensación era extraña, un alivio inesperado, como si me hubiera quitado una enorme roca del alma. Caminé por la casa, admirando las paredes familiares, respirando el aroma de la libertad. Esta casa ahora era verdaderamente mía. Era una tarde soleada y decidí llamar a mi hermana, Catalina Reyes, en Guadalajara. Habíamos hablado poco en los últimos años.
En parte porque cada vez que hablábamos, yo me enorgullecía de contarle lo que Marcelo y Eulalia habían logrado, el dinero que había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de ayudarlos. Ahora me di cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. ¿Renata? La voz de Catalina estaba llena de sorpresa cuando contestó. ¿Estás bien? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Catalina. Mejor que nunca. Llamo para decirte que finalmente he recuperado mi cordura. Le conté toda la historia desde el principio, detalle por detalle. La boda secreta, la humillación, el enfrentamiento con el abogado, la decisión de cortar el apoyo financiero. Catalina escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Hermana, finalmente lo hiciste. Cada vez que hablaba contigo, me dolía escucharte presumir del dinero que les habías gastado, como si el amor pudiera medirse en pesos. Emi había querido decírtelo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decir? Pregunté, mi corazón dolido, pero también ansioso por la verdad. Que Marcelo nunca habló de ti con afecto cuando asistía a las reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello. Pero nunca, extraño a mi mamá o amo a mi mamá. Como si fueras un servicio, no una persona. Esas palabras me dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte del proceso de curación. ¿Sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Continuó Catalina. Eulalia siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Renata ya no esté, podremos reformar su casa. O cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando que murieras para empezar a vivir de verdad. Esa cruda verdad me cayó como un balde de agua fría. No solo me veían como un cajero automático, sino como un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. El teléfono se quedó en silencio por un momento. Luego dije, gracias, Catalina. Gracias por decirme la verdad. Necesitaba oírlo. Esa noche me senté sola en la cocina, tratando de digerir toda esa información, sintiéndome sola pero también aliviada. De repente, sonó el timbre. A través de la nueva cámara vi que era Sofía García, mi vecina, con una taza de café caliente en la mano. «¿Doña Renata?», preguntó cuando abrí la puerta, sus ojos llenos de preocupación. «Escuché ruidos en su casa el otro día, y luego vi coches de policía. Me preocupé por usted. Pensé que podría necesitar una amiga después de todo lo que me contó ayer». Nos sentamos en el salón, bajo la cálida luz amarilla. Sofía me contó con más detalle su experiencia. Mi hija también decía exactamente lo mismo que Eulalia le dijo a usted, Renata. Mamá es como mi segunda madre. Somos especiales para mamá. De todos modos, un día todo será nuestro. Esas son frases muy ensayadas, Renata. Las aprendieron del manual de manipulación emocional. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era irónico y trágico reconocer los patrones predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. Sofía, ¿alguna vez te sentiste culpable al cortar el apoyo financiero? Pregunté buscando consuelo. Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo que es más importante, aprendieron que yo era un ser humano, no un recurso. Las palabras de Sofía me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. Ya no sentía culpa, sino fuerza. Nos quedamos allí, bebiendo café y charlando hasta tarde.
una nueva amistad floreciendo. Después de años de vivir para los demás, decidí vivir para mí misma. Por primera vez en muchos años, fui al salón de belleza de Cynthia en Polanco. No había ido en más de un año porque siempre cancelaba mis citas para resolver las emergencias de Marcelo y Eulalia, o porque el dinero destinado a mí se convertía en una de sus necesidades urgentes. «¡Doña Renata!», exclamó Cynthia. «¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras. No pensé que volvería». «No me olvidé, Cynthia», le dije. «Solo me olvidé de que yo también merecía ser cuidada. Me hice todos los tratamientos. Corte, tinte de cabello color caramelo, manicura de un rojo vibrante, pedicura. Por primera vez en muchos años gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable». Cynthia me miró en el espejo con ojos admirados. «Está muy guapa, Renata, pero más que eso, se ve libre». Sonreí, mi sonrisa más genuina en muchos meses. «Sí, Cynthia, por fin he aprendido a decir que no». Esa noche me senté en mi pequeño jardín, bajo el brillante cielo estrellado de México, respirando el aire fresco, sintiendo la paz. Decidí retomar la pintura, una pasión que había abandonado mucho antes de convertirme en la gerente financiera personal de Marcelo y Eulalia. También me uní al club de lectura y jardinería de Sofía, donde conocí a otras mujeres maravillosas como María Renata, Carmen y Esperanza. Compartíamos historias, las pequeñas alegrías de la vida, y cultivábamos juntas caléndulas y cactus. Fue un hermoso comienzo, una vida llena de significado, que no necesitaba la aprobación de Marcelo y Eulalia. Los días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar con números desconocidos. Eran Marcelo y Eulalia, intentando contactarme desde teléfonos de amigos o familiares, ya que había bloqueado sus números después del enfrentamiento. Me enviaron mensajes largos, llenos de falsas disculpas, diciendo que me extrañaban y querían hacer las paces, que querían organizar una cena especial para celebrar la boda en mi casa. «Mamá, lo siento, sé que me equivoqué. Eulalia también está muy arrepentida. Por favor, danos una oportunidad para redimirnos», decía un mensaje de Marcelo. Pero había aprendido una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas y mensajes no deseados. No quería interrupciones en mi día de liberación. Solo respondía a un mensaje de Eulalia. «Eulalia, ¿cuánto dinero deben exactamente del alquiler?». Hubo un largo silencio, luego un mensaje de respuesta. «Ah, 2 meses. Un total de 17.000 pesos. Pero no llamé solo por eso, Renata. Realmente te extrañamos en nuestras vidas». Respondí. «¿Me extrañan a mí o a mi dinero?». Eulalia respondió. «Ambos». «Renata, no voy a mentir. Es cierto que necesitamos tu ayuda financiera. Pero también te queremos. Eres muy importante para nosotros». «Si soy tan importante», respondí, «¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en su boda? ¿Por qué no fui lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no fuera para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para preguntarme cómo estaba?». Otro largo silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más molestias. Quería vivir mi vida. Una mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín, con el canto de los pájaros, vi un coche extraño estacionado frente a mi casa. El timbre sonó. La cámara de seguridad me mostró a una joven elegantemente vestida, con una carpeta de documentos y una sonrisa profesional, junto a un hombre mayor, de aspecto serio. No lo reconocí, pero su postura me indicó que no era una visita social. «Buenos días, señora Renata», dijo ella cuando abrí la puerta.
Soy la licenciada Patricia Ramos, trabajadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Él es el doctor Esteban Vega, psiquiatra geriátrico. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en riesgo y necesita una evaluación. Inmediatamente me di cuenta de que era una nueva táctica de Marcelo y Eulalia, una conspiración mucho más peligrosa. Estaban intentando declararme incapacitada. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma, mis manos apretadas. «Por supuesto». Ella me entregó una identificación oficial. «Soy la trabajadora social Raquel Méndez. ¿Puedo pasar para hablar con usted?». La dejé entrar, sabiendo que negarme solo empeoraría mi situación. Patricia se sentó en el salón y sacó un formulario de su carpeta. El doctor Vega también se sentó, mirándome con ojos inquisitivos. «Señora Renata, hemos recibido un informe de que usted ha experimentado cambios significativos en su comportamiento financiero. Ha cortado la comunicación con su familia y presenta signos de paranoia al instalar un sistema de seguridad innecesario. Hemos sido informados de que usted ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacerme parecer una anciana senil. Reconocí la mano de Eulalia en la redacción. Dije: «Licenciada Patricia, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta». «Señora Renata, esto no es un interrogatorio legal. Es una evaluación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no habrá problema en hablar conmigo». Esa frase me enfureció. Si soy inocente, ¿por qué debo aceptar que se invada mi privacidad? Dije con voz firme, sin retroceder: «Licenciada, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin la presencia de mi abogado». Llamé a Ricardo Sánchez y él llegó en 20 minutos, su coche estacionado justo detrás del doctor Vega. Cuando entró y vio a la trabajadora social y al psiquiatra, su rostro se endureció. «Licenciada Ramos», dijo Ricardo después de revisar su identificación. «Espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi cliente está legalmente representada por mí, y cualquier evaluación no autorizada constituye acoso». Patricia respondió con menos confianza que antes. «Señor, tenemos un informe de la familia preocupada por la salud de la señora. Nuestro trabajo es investigar». «¿Qué familia?», Ricardo preguntó con frialdad. «¿La misma familia que intentó obligar a mi cliente a firmar un poder notarial sin representación legal? ¿La misma familia que irrumpió en su casa sin permiso y revolvió sus papeles privados? ¿La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero?». Ricardo sacó una gruesa carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. «Estos son los documentos completos sobre el abuso financiero y emocional hacia mi cliente. Más de 570.000 pesos retirados de su cuenta en 3 años, exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si hay alguien aquí que necesita ser investigado, no es mi cliente». Patricia examinó los documentos con creciente incomodidad. Era evidente que la información que había recibido no coincidía con la realidad. El doctor Vega intentó justificarse. «Señora Renata, su hijo nos mostró pruebas preocupantes: facturas médicas impagas, medicamentos acumulados, comportamiento errático con el dinero». «Doctor», lo interrumpí, «mi hijo le mintió. No tengo facturas médicas impagas porque no estoy enferma. No tengo medicamentos acumulados porque no tomo medicamentos. Y mi comportamiento con el dinero es completamente razonable. Dejé de dar dinero a quienes me maltrataban». «¿Pero no cree que es su responsabilidad ayudar a su familia?». Esa pregunta me indignó. «Señorita Patricia,
Mi responsabilidad como madre es criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y equiparlo con las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es totalmente capaz de mantenerse a sí mismo. Mantener su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi elección, y elijo no hacerlo más. Ricardo interrumpió, su voz aguda. Señorita Ramos, ¿cree usted que un adulto de 35 años que no puede pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 69 años es una situación normal? Patricia no respondió de inmediato. Claramente estaba reconsiderando toda la situación. Señora Renata, preguntó después de un momento, ¿usted misma administra sus finanzas? Completamente. Puedo mostrarle mis extractos de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está actualizado y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido a mí misma. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma medicamentos? Solo vitaminas y suplementos. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. Ricardo añadió. Mi cliente acaba de pasar por evaluaciones médicas exhaustivas como parte de nuestro proceso legal. Está completamente sana mental y físicamente. Patricia cerró su carpeta y suspiró. Señora Renata, basándome en esta conversación y en los documentos que he revisado, no encuentro ninguna evidencia que sugiera que usted está en riesgo o necesita intervención. Daré por cerrado este caso. Después de que ella y el doctor Vega se fueron, Ricardo y yo permanecimos en silencio por un momento. Renata, dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Marcelo y Eulalia no se detendrán hasta que recuperen el acceso a su dinero. Necesitamos prepararnos para su próximo paso. Esa tarde, al reflexionar sobre la visita de la trabajadora social, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía una víctima. Me sentía una mujer que había recuperado el control de su vida y estaba lista para defenderla. Unas semanas después, Marcelo y Eulalia dieron el siguiente paso. Una demanda formal. La luz de la mañana se colaba por la ventana, pero en mi corazón una nube negra se cernía de nuevo, pesada. Sabía que no me dejarían en paz. Habían reunido pruebas de don Carlos Ortega, mi antiguo vecino de enfrente. Un anciano gruñón que siempre me había guardado rencor por nimiedades como que mis amigos estacionaran frente a su casa. Envidiaba mi jardín, las risas que salían de mi casa. Carlos Ortega había testificado. Estoy segura de que con una recompensa por esa mentira, quizás una suma considerable, para que olvidara su conciencia, que yo tenía un comportamiento extraño. Señaló la instalación de cámaras de seguridad como un signo de paranoia, que tenía miedos infundados, que no confiaba en nadie. Luego dijo que tenía extraños visitando mi casa, refiriéndose a mis nuevas amigas del club de lectura y jardinería. Hasta les gritaba a los de su familia en la calle, dijo, aludiendo a mi primer enfrentamiento con Marcelo y Eulalia, el día en que encontré mi voz. Una mujer cuerda no haría eso. La astucia de ellos me hizo estremecer. No se detendrán, pensé, mientras quede algo de mi dinero. La ira me hervía en el pecho. Fueron aún más descarados al intentar engañar al farmacéutico Dr. Miguel Ramos en farmacias similares, donde yo solía comprar vitaminas y algunas aspirinas para mis dolores de cabeza leves. Los habían inducido a firmar una declaración falsa sobre mis hábitos de medicación, insinuando que estaba acumulando medicamentos o no tomándolos correctamente. Imagínense, inventaron una historia de que yo era una anciana senil, que compraba medicamentos al azar o los abandonaba.
Sabía que Ricardo había documentado todas estas visitas y actos de acoso para fortalecer nuestro caso, para una orden de restricción permanente. Me sentía asediada. Las mentiras me rodeaban por todas partes, pero el fuego de la lucha dentro de mí ardía más fuerte que nunca. No me rendiría. Nunca. Ricardo y yo fuimos a ver al doctor Miguel Ramos en farmacias similares. Cuando le pregunté sobre la declaración que había firmado, su cara se puso roja de vergüenza y preocupación. Evitó mi mirada. Sus manos temblaban al entregarle medicamentos a otro cliente, como un niño pillado haciendo algo mal. Doña Renata, la esposa de su hijo, vino aquí hace unas semanas. Balbuceó, su voz apenas audible. Ella preguntó por sus medicamentos. Ella dijo que usted estaba actuando de forma extraña. Le expliqué que usted solo compraba vitaminas y aspirinas ocasionalmente, sin recetas regulares. Pero ella insistió en que era una prueba de que usted no se cuidaba bien. Ella me entregó un documento diciendo que yo confirmaba que la señora Renata tenía un patrón de compra de medicamentos irregular. Pensé que era para el seguro médico o algo así. No sabía que era para demandarla. No podía creer la astucia y la desfachatez de ellos. Se aprovecharon de la bondad y la credulidad de un hombre honesto. El doctor Miguel Ramos, sintiéndose culpable y utilizado, accedió a redactar una nueva declaración, explicando exactamente lo sucedido y dejando claro que yo no tenía ningún problema con los medicamentos. «Lo siento, doña Renata», dijo, sus ojos suplicantes. «Me siento muy mal por este malentendido. Haré lo que sea para ayudarla». Su testimonio sería crucial para desmantelar sus mentiras, como un rayo de luz que atraviesa la oscura trama. Por consejo de Ricardo, fui a ver a la doctora Elara Morales, una psiquiatra geriátrica de renombre que trabajaba en un hospital grande de la Ciudad de México. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero perspicaces, sin rastro de juicio, en completo contraste con lo que había enfrentado de Marcelo y Eulalia. «Señora Renata, le haré una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Manténgase tranquila y responda con sinceridad. Durante 2 horas, me preguntó sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional, incluso sobre los cuadros que estaba pintando, sobre las aficiones que había abandonado hacía tanto tiempo. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y de lógica, pruebas que requerían alta concentración y lucidez. Al final de la sesión, la doctora Morales dijo: «Señora Renata, sus resultados son muy superiores al promedio para su edad. No solo tiene plena capacidad mental, sino que su función cognitiva es excelente». Me sentí validada. Una sensación de alivio se extendió por todo mi cuerpo, pero también un poco de tristeza por tener que pasar por todo esto para demostrar lo obvio. La confirmación profesional de mi lucidez fue un alivio, pero también confirmaba que la batalla legal era real y necesaria, una batalla por el honor y la verdad. Esa misma tarde, Sofía organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de lectura y jardinería en su casa. Cuando les conté sobre la demanda por incapacidad, todas se indignaron. Sus rostros amigables se volvieron decididos. «Renata, testificaremos por ti», dijo María Renata con voz firme, golpeando la mesa, el sonido resonando en la habitación. «Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás perfectamente bien. Incluso está mejor que bien», añadió Carmen. «Está más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 que conozco. Ha encontrado su vida. Esperanza, con la sabiduría de sus 80 años, me tomó la mano, sus ojos llenos de cariño.
Renata, hija mía, lo que tu hijo está haciendo no es nuevo. Durante generaciones, los hijos ambiciosos han intentado declarar a sus padres dementes para apoderarse de su dinero. Pero tú tienes algo que muchas otras víctimas no tienen: documentación, apoyo legal y amigos que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza, me dieron fuerza. No estaba sola en esta batalla. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación y estaban listas para defenderme a toda costa. Juntas bebimos un vaso de agua fresca y nos sentimos más fuertes que nunca, listas para enfrentar lo que viniera. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, incluso antes de que el primer rayo de sol tocara los tejados de la Roma Norte. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo de ansiedad, pero también de determinación férrea. Mi mente estaba completamente clara y lúcida, sin rastro de confusión o miedo. Me puse mi mejor vestido de gala, verde esmeralda, el vestido que había comprado para la boda de mi hijo, el vestido que ahora tenía un significado completamente diferente. Me paré frente al espejo con una fortaleza que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaba mi capacidad mental, sino mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Yo soy Renata Reyes y lucharé por mí misma. Ricardo Sánchez pasó a recogerme a las 7 de la mañana. El aroma a café y pan dulce flotaba en el aire, un olor familiar pero que hoy traía consigo un toque de inquietud. Repasamos la estrategia por última vez. Él repitió los puntos clave, como queriendo grabarlos en mi mente. Renata, me recordó, sus ojos firmes. La carga de la prueba recae en ellos. Deben demostrar que eres incapaz. Nosotros solo necesitamos demostrar que no lo eres. ¿Estás lista? Estoy más lista que nunca, Ricardo, respondí, mi voz firme, sin una pizca de vacilación. ¿Y si el juez ya tiene un prejuicio contra mí?, pregunté. Una pequeña punzada de preocupación todavía persistía en mi corazón. La juez Fuentes tiene fama de ser justa, me tranquilizó Ricardo, su tono seguro. He estudiado sus casos anteriores y no favorece automáticamente a la familia. Le interesa proteger los derechos de los ancianos. Ella te escuchará. Sus palabras fueron como un sedante, ayudándome a sentirme más segura. Llegamos al Tribunal de lo Familiar de la Ciudad de México a las 9 de la mañana. El tribunal era grande, con pasillos de mármol frío, llenos de gente que iba y venía. Cada uno de mis pasos resonaba. En el pasillo vi a Marcelo con un traje nuevo, quizás comprado para la ocasión, con un aspecto elegante pero con los ojos llenos de ansiedad. Estaba junto a Eulalia, con un vestido negro como si asistierais a un funeral. Quizás así era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Marcelo evitó la mía, mirando al suelo, como si no se atreviera a enfrentar a la madre que había traicionado. Pero Eulalia me miró directamente con una frialdad y desprecio que confirmaban que para ella esto era solo un negocio, una batalla por dinero. Nada más. Su abogado, el licenciado Javier Rojas, era un hombre mayor, elegante, con la confianza de quien ha ganado muchos casos similares. Comenzó el juicio con una apariencia muy profesional, pero por dentro lleno de cálculo, lleno de ambición. La juez Esperanza Fuentes, una mujer de mediana edad con el cabello plateado recogido, ocupó el estrado. Me miró directamente, luego a Marcelo y Eulalia, sus ojos penetrantes evaluando a cada uno. Que las partes presenten sus argumentos. Cuando el señor Rojas comenzó su alegato inicial, su voz era solemne,
tratando de impresionar a la juez. Cada palabra cuidadosamente elegida. Su estrategia era clara: describirme como una anciana confundida, manipulada por extraños para alejarme de mi amorosa familia. «Señoría», dijo, «la señora Renata Reyes ha mostrado un claro declive mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación razonable. Ha instalado un sistema de seguridad innecesario debido a la paranoia. Y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y un abogado que claramente se están aprovechando de su vulnerabilidad. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para convertir mi autonomía en demencia, mi libertad en manipulación externa. Escuché, tratando de no dejar que la indignación estallara, mis manos apretadas bajo el dobladillo de mi vestido. Después, llamaron a los testigos. Eulalia fue la primera, y su actuación merecía un Oscar. Una actuación maestra de la hipocresía. Lloró amargamente al describir cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, y cómo me había aislado de mi amada familia. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Sus labios temblaban, con un aspecto realmente lamentable. «Señoría», dijo con voz entrecortada, «Renata siempre fue como una segunda madre para mí. Es desgarrador ver su declive mental. Solo queremos ayudarla a obtener la atención que necesita». Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. La miré directamente, sin parpadear, tratando de mantener una expresión impasible, como si estuviera viendo una obra de teatro de mala calidad. Cuando Ricardo la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a aparecer como grietas en la pintura vieja. «Señora Eulalia, ¿puede decirle al tribunal la última vez que llamó a mi cliente y no fue para pedir dinero?» Eulalia balbuceó. «Ah, siempre hablábamos de muchas cosas». «¿Puede dar una fecha específica?» «No recuerdo la fecha exacta». «¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente?» «Fue una ceremonia muy pequeña». «¿Es cierto que cuando mi cliente preguntó por la boda, usted le dijo que solo se invitó a gente especial?» Eulalia se sonrojó, tratando de justificar. Sus palabras se volvieron torpes. Esas palabras fueron sacadas de contexto. Ricardo la miró fijamente, con ojos tan afilados como cuchillas de afeitar. ¿Qué contexto es apropiado para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de manera convincente. Solo bajó la cabeza, su hipocresía desenmascarada. Marcelo fue el siguiente. Verlo en el estrado, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el hijo que había criado sola, el hijo al que le había dedicado toda mi vida. Mi madre siempre fue muy generosa con nosotros, testificó. Su voz sonaba reticente, como si fuera forzado. Pero recientemente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando Ricardo lo interrogó, la máscara se cayó por completo. Ya no había nada que ocultar. «Señor Marcelo, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años?» «No sé la cantidad exacta. ¿570.000 pesos mexicanos le parece una cifra aproximada?» «Quizás. Ella siempre fue generosa». «¿Y cuántas veces ha visitado a su madre y no ha sido para pedir dinero?» Un silencio sepulcral llenó la sala del tribunal. Un silencio de muerte. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus papeles privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que usted trajo a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarlas a administrar sus finanzas.
A la edad de 35 años, necesita la ayuda de su madre de 69 años para pagar su alquiler. Marcelo no pudo responder con dignidad. Solo miró al suelo, el fracaso evidente en su rostro. A continuación, don Carlos Ortega, el vecino gruñón, testificó sobre mis comportamientos erráticos, pero cuando Ricardo le preguntó por los detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales y maliciosas. Finalmente, el doctor Esteban Vega testificó que mi negativa a una evaluación era prueba de un deterioro mental, pero Ricardo presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Elara Morales, que contradecía por completo sus conclusiones, como un jarro de agua fría sobre su argumento. La tensión en la sala del tribunal parecía palpable, el aire denso de expectación. Finalmente, llegó mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 69 años de experiencia, la sabiduría ganada del dolor, la fuerza encontrada en la adversidad. Mi mirada recorrió a Marcelo y Eulalia, pero no sentí miedo. Miré directamente a la juez Fuentes. Ella asintió con un gesto alentador. Ricardo me guió a través de mi testimonio, permitiéndome contar toda la historia de manera detallada y clara, mi voz firme, sin un atisbo de temblor. Los más de 570.000 pesos gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la invasión de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Renata, me preguntó Ricardo finalmente, ¿por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que no era amor lo que recibía de ellos. Respondí, mi voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo no. ¿Se arrepiente de su decisión?, Ricardo preguntó. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomar esa decisión, respondí, mi mirada fija en Marcelo. El abogado de Marcelo intentó hacerme parecer confundida durante su interrogatorio, pero a cada una de sus preguntas respondí con claridad y precisión, sin una pizca de duda. Cuando intentó insinuar que mis nuevos amigos me habían manipulado, expliqué que por primera vez en muchos años tenía relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el beneficio financiero. No pudo hacerme vacilar. Ricardo llamó a mis testigos. El doctor Miguel Ramos, mi farmacéutico, se puso de pie y explicó enfáticamente cómo fue engañado para firmar una declaración falsa sobre mis hábitos de compra de medicamentos, y aclaró que yo no tenía ningún problema con los medicamentos. «Fui manipulado, señoría», dijo. «Creo que la señora Renata está completamente sana». La doctora Elara Morales testificó sobre mi excelente estado mental, presentando los resultados de mis perfectas pruebas cognitivas. La señora Reyes es totalmente capaz de tomar todas las decisiones sobre su vida y sus finanzas. Afirmó. La señora Ana Mendoza, mi gerente bancaria, testificó sobre mi capacidad financiera, explicando que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas eran completamente racionales y fueron procesadas correctamente, sin signos de coerción o demencia. Finalmente, Sofía García y mi grupo de amigas del Club de Lectura y Jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. «Nuestra Renata está más fuerte que nunca, señoría», dijo Sofía, su voz llena de orgullo. «Ella ha encontrado su vida». Sus testimonios pintaron un cuadro completo de una mujer totalmente capaz que había encontrado una nueva vida, en completo contraste con lo que Marcelo y Eulalia intentaron retratar. En sus argumentos finales,
el abogado de Marcelo continuó afirmando que yo era víctima de manipulación externa. Ricardo Sánchez refutó de manera convincente. «Señoría», dijo, su voz resonando en la sala del tribunal, «lo que hemos visto aquí no es un caso de una persona mayor incapacitada, sino el caso de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de muchos años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado pruebas médicas reales de incapacidad mental. Lo que han presentado es la frustración de que su fuente de ingresos haya decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos». La sala del tribunal se sumió en un silencio absoluto. Lo sabía. Había llegado el momento decisivo. Miré a la juez Fuentes, esperando el veredicto. La juez Esperanza Fuentes se puso de pie. Su rostro no mostraba ninguna emoción y se retiró a la sala de deliberaciones. La puerta de roble se cerró suavemente, pero para mí, ese sonido resonó como un trueno. Toda la sala del tribunal se sumió en un silencio absoluto. Todas las miradas, desde Marcelo y Eulalia hasta su abogado, y también Ricardo y mi grupo de amigas, se fijaron en esa puerta. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho, tan fuerte que pensé que podría oírlo. Cada minuto pasaba como una hora, 2 horas. Ese periodo para mí fueron 2 años largos. Mi futuro, mi libertad, mi dignidad, todo estaba en sus manos, balanceándose en la balanza de la justicia. Durante esa espera, de repente recordé a Fabián, mi marido. Seguro que estaría muy orgulloso de mí, por no haberme rendido, por haber luchado hasta el final. También pensé brevemente en Marcelo cuando era pequeño. Su pequeña mano, sus ojos inocentes mirándome con admiración, tristeza mezclada con ira. ¿A dónde había ido ese niño? Finalmente, la puerta de la sala de deliberaciones se abrió. La juez Esperanza Fuentes entró, su rostro serio pero sus ojos claros. Una ráfaga de aire frío recorrió la sala del tribunal. Todos se pusieron de pie. «Siéntense, por favor», dijo. Sentí la tensión envolverme. Después de revisar todas las pruebas presentadas, ella comenzó, su voz resonando en la sala del tribunal. «Es claro para este tribunal que la señora Renata Reyes está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su excelente capacidad cognitiva. Sus decisiones financieras, aunque pueden ser dolorosas para la familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un latido de esperanza. Además, la jueza continuó, su voz aún más firme. «La evidencia sugiere que este caso fue motivado por intereses financieros, más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Reyes. El tribunal desestima por completo la solicitud de nombramiento de un tutor». Había ganado. Un suspiro de alivio ahogado. Había ganado no solo la batalla legal, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir sin ser abusada por quienes debían amarme. Las lágrimas brotaron, pero eran lágrimas de alivio, de liberación y de una victoria rotunda. Ricardo me tomó la mano, sus ojos llenos de orgullo. Sentí como si el peso de una montaña se hubiera quitado de mis hombros. Cuando salimos del tribunal, vi a Marcelo y Eulalia hablando acaloradamente con su abogado, Javier Rojas, sus rostros pálidos de ira. Eulalia me miró con puro odio, antes de darse la vuelta, su rostro contorsionado por la ira y la decepción, sus labios apretados. Marcelo me miró una vez más, y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos, un destello de tristeza, pero desapareció rápidamente. Ya era demasiado tarde.
Él gritó desde el otro lado de la calle. «Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Morirás sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites». Le respondí con una profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina. «Marcelo, ya estoy sola». La diferencia es que ahora estoy sola por elección propia, no por el abandono de ustedes. Ricardo Sánchez intervino inmediatamente, su voz firme. «Señora Eulalia, toda comunicación futura deberá ser a través de mi oficina, y le aconsejo que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro de deudas, ya que mi cliente tiene toda la documentación de todos los pagos voluntarios que realizó durante los últimos 3 años. Ellos subieron a su coche, derrotados pero no rendidos. El chirrido de las ruedas en la calle. Sabía que esto no había terminado. Pero por primera vez en esta situación, me sentía segura. Tenía ayuda profesional, apoyo moral de Sofía, y lo que es más importante, tenía la lucidez de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Sofía organizó una pequeña fiesta de celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Platos tradicionales mexicanos, suave música de mariachi de la vieja radio y risas resonantes. Brindamos con tequila, sin alcohol, por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. «Renata», me dijo Esperanza con los ojos brillantes, «hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida». Tenía razón. Sentía que estaba volviendo a vivir. 3 meses después del veredicto, decidí vender mi casa en la colonia Roma Norte, donde había vivido demasiados años con ansiedad y aferrada al pasado. Era una carga que ya no necesitaba. La venta de la casa fue sin problemas. Ricardo me ayudó con todos los papeles. Compré un bonito y luminoso apartamento en Coyoacán, cerca de las calles artísticas, los acogedores cafés, los viveros de Coyoacán, un hermoso parque que me encanta y el colorido mercado de artesanías. El apartamento tenía un pequeño balcón que daba hacia una plaza tranquila. Era un nuevo comienzo, un capítulo completamente nuevo en mi vida. Decoré el apartamento con nuevas piezas de cerámica, mis propios cuadros y macetas llenas de flores vibrantes. Doné una parte significativa de mi patrimonio a Casa de la Esperanza, una organización que apoya a las personas mayores maltratadas en la Ciudad de México, con la esperanza de que nadie tenga que pasar por lo que yo había sufrido. Me sentí aliviada y en paz al saber que mi dinero se utilizaba para un propósito mucho más noble, un propósito verdaderamente significativo y que traía esperanza a los más vulnerables. Comencé la vida que siempre había soñado, la vida que había dejado de lado por Marcelo y Eulalia. Compré un boleto de avión y empecé a explorar. Viajé por todo México, descubriendo ciudades místicas como Oaxaca, con sus exquisitas artesanías, las hermosas playas de Yucatán, probando la gastronomía local que nunca había tenido la oportunidad de disfrutar. También fui a Europa, contemplando las antiguas obras maestras arquitectónicas, los famosos museos que solo había visto en libros, desde el Louvre hasta el Prado. Asistí a clases de arte en Coyoacán, bajo la dirección de una talentosa pintora local. Encontré alegría al pintar flores y paisajes mexicanos, cada pincelada liberando una parte de mi alma, sanando viejas heridas. Fui voluntaria en centros comunitarios, ayudando a otras personas mayores en situaciones similares, compartiendo mi historia y experiencia, convirtiéndome en una fuente de inspiración para ellos. Mi vida estaba llena de risas, aprendizaje y relaciones genuinas basadas en el respeto y el amor verdadero, no en el dinero. Nunca volví a contactar con Marcelo y Eulalia. Me enteré por un viejo conocido de que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño
en una zona periférica de la Ciudad de México, ya no en el lujoso Polanco. Eulalia tuvo que empezar a trabajar, algo que antes no había hecho, enfrentándose a la realidad de la vida. Quizás las dificultades les enseñarían lo que mi generosidad ciega nunca pudo: el valor del trabajo honesto y la independencia. Ya no sentía tristeza ni enojo al saber de ellos, solo una paz absoluta. Mi única conexión con ellos ahora eran los recuerdos, pero ya no los dejaba controlarme. Algunas noches, sentada en mi nuevo balcón en Coyoacán, sorbiendo un café mexicano caliente, contemplando las estrellas parpadeantes en el cielo de la Ciudad de México, reflexionaba sobre la mujer que fui hace un año, asustada, manipulada, creyendo que tenía que comprar el amor. Esa mujer había muerto, se había ido con las lágrimas de desesperación. Y en su lugar había nacido una nueva, una que había comprendido una verdad fundamental. El verdadero amor nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Yo, Renata Reyes, de 70 años, finalmente había aprendido que la persona más importante a la que amar y proteger es a una misma. Mi vida ahora realmente ha comenzado, y es hermosa, llena de significado. Ahora sentada en mi pequeño balcón en Coyoacán, escuchando el viento soplar a través de las bugambillas, entiendo, durante tantos años no viví para mí, sino para ser amada. Pero el amor verdadero no se compra con dinero. Si alguien solo está contigo cuando puedes darle algo, eso no es afecto, sino aprovechamiento. Perdí un hijo, pero me encontré a mí misma. Aprendí a decir no, a soltar a quienes ya no merecían mi presencia y a amarme a mí misma, algo que había olvidado durante la mitad de mi vida. Hay pérdidas que parecen el final, pero en realidad son el comienzo de la libertad. Ya no lloro por la traición. Sonrío porque finalmente he entendido: la bondad debe tener límites, y el amor no puede existir donde falta el respeto. Queridos amigos, ¿alguna vez ustedes también han tenido que aprender a dejar ir a un ser querido para salvarse a sí mismos? Si mi historia les ha llegado, dejen un comentario y compartan. Denle a me gusta, compartir y suscribirse al canal para que continuemos juntos este viaje, donde los corazones heridos encontrarán de nuevo la fuerza, la fe y la paz que merecen.